Muy bien, hermanos. Vamos a leer un versículo, hermanos, allí en el Evangelio según San Juan. Vamos a ver, hermanos. En el capítulo 6. En el versículo 27, hermanos, dice la preciosa escritura, la palabra de Dios, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Meditemos en la palabra, hermanos, mientras oramos y le decimos al Señor que nos dé bendición a todos. Padre de las misericordias, gracias, Señor, por una vez más permitirnos estar en tu presencia, en este lugar. Padre, glorificando tu nombre, reconociendo nuestro estado delante de tu presencia, que ahora somos tus hijos, y que tú harás en esta mañana conforme tu buena voluntad. Tú nos darás la oportunidad de abrir nuestros labios para honrarte con todo nuestro corazón, Señor, porque tú nos limpiarás de toda iniquidad, para que seamos como un vaso solamente donde fluya tu preciosa palabra para la gloria de tu nombre. Mi Señor amado, bendice a tu iglesia esta mañana con propiedad de un sentir, Señor, que tú vives y reinas. Y Señor, que tú eres real, que tú estás con nosotros. Manifiéstate esta mañana en cada corazón, Señor. Mira, Padre, que lo hacemos todo ello para honrarte, mi Señor amado. Solo tú mereces esa gloria, Señor. Por eso los hijos de los hombres nos regocijamos aquí en tu presencia, Señor, y sabemos que tú estás aquí con nosotros. Bendice mi alma al Creador. Bendiga todo mi ser el santo nombre del Señor Jesucristo, porque Él es Rey y Señor. Santo, 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 decían los serafines, que llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Y nosotros, tus hijos, seguimos diciendo que sigue siendo santo, glorioso, Salvador eterno, príncipe de la luz. Santo es tu nombre, digno de suprema adoración, mi Señor amado. Aquí estamos con nuestras limitantes, Señor. Aquí estamos con nuestro sentir en nuestro corazón, Señor. Que tú seas honrado y respetado y adorado siempre, Señor. Bendice pues tu preciosa palabra para con nosotros, Padre, para que nosotros la tomamos, para que nosotros seamos mejores día con día y te respetemos día con día. Llamemos tu nombre siempre, Padre. Mi Señor amado, te suplicamos, Señor, que reprendas al que nos distrae en el sentido espiritual, que es Satanás, aquel que no nos deja pensar solamente en ti en esta hora. Señor, quítalo de aquí, de en medio de la congregación y de nuestros corazones, y sosténlo bajo el estrado de tus pies, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, danos un temor de reverencia delante de tu presencia. Padre, bendice a todas las operaciones que están llevando mis hermanos en la escuela bíblica con estos pequeños. Amado Dios, que todo sea, cualquier cosa, cualquier palabra, hasta el respirar, sea para la gloria de tu nombre. Te lo estamos pidiendo todo en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice, amén.
Siéntese, hermano. Gloria a Dios, hermanos, por la iglesia. El Señor, hermanos, siempre ha estado con nosotros. Y el Señor quiere, hermanos, que siempre estemos adquiriendo sabiduría para glorificar su nombre con nuestra palabra y con nuestros hechos. Hermanos amados, ya ustedes escucharon los testimonios, cuántos problemas hay, cuántos inconvenientes hay. La situación de nuestro país es grave. En todos lados se manifiesta la maldad, el atropello, el despojo, el secuestro, el robo, la injusticia. Todo ello, hermanos amados, es el tiempo de que nosotros tomemos razón de estos conceptos un más de lo que ya la hemos tomado. Y yo le recomiendo a la iglesia que si se para un poquito más de Cristo, vienen más problemas. Es como un fuego, aunque la palabra misma dice que la palabra es un fuego que consume, es un martillo que quiebra. Y entonces usted se retira un poquito de las cosas de Dios, como que le llama con una campanita a los problemas, a las angustias y a las incomodidades, y a todas las cosas que no son buenas. Pero usted se acerca a la lumbre y entre más caliente esté, pues el Señor le va a tener más en reposo, en cuidado, una circunstancia especial que nosotros los hijos de Dios debemos de apreciar prontamente para no sufrir como cualquiera que no tiene a Dios en su corazón. Esta es una situación muy real, hermanos. Desafortunadamente, muchos como que la tomamos como una fábula, como un cuento, y no debe de ser, hermanos. Nuestro respirar, nuestro ver, nuestro oír, nuestro caminar debe ser siempre pensando y actuando en Cristo Jesús. Nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Nuestro punto principal, el centro de todas las cosas es Cristo Jesús. Y cuando nos salimos de esa parte, hermanos, pues estamos, como dicen por allí afuera, estamos perdiendo. Yo le doy gracias al Señor por la iglesia, hermanos, porque, por ejemplo, si ven algunas bancas vacías, es que nuestros hermanos de la música, del conjunto de nuestro hermano Toño están allá. Y pues se llevan su familia y se llevan algunos otros hermanos y muchos van por ahí, cosas de esas, ¿no? Otros se van a San Rafael. Pero así están las cosas, hermanos. Lo más importante es esto, que usted puede ir a donde usted guste, pero vaya, que es lo importante. ¿Por qué? Porque aquí hay palabra de Dios, hay alabanza y adoración al Señor, y en las demás partes igualmente. Aquí el punto es que a veces viene un desánimo en la iglesia, porque dice uno, bueno, ¿no has visto al hermano, a la hermana que ya no vienen? No es que no vengan, hermanos. Pudieran estar en una de las iglesias. Y otros vienen en la mañana y en la tarde no, y también pudieran estar en una de las iglesias. Pero ¿qué cree usted? Que como todo se sabe, sucede que no es cierto. Muchos no van a las iglesias, pero intentan que la iglesia o los hermanos piensen que están en otra iglesia, y eso no se vale. Total, me voy a San Rafael en la tarde, pero no voy. Total, les dejo el sentir que estoy allá. Y eso, hermanos, hace que el hombre empiece a tener un desánimo, porque a veces somos hombres públicos, ya sea que estemos aquí parados, ya sea que estén tocando, ya sea que sean maestros, ya sean que sean encargados de alguna operación. Y entonces se da uno cuenta y viene el desánimo. Todo eso es con postura de que logremos todos objetivos
de lograr en el Señor realmente confirmar el cuerpo de Cristo establecido en este lugar. Y cuando nosotros tenemos integridad, cuando menos en el día del Señor, que es el día de hoy, hermanos, vamos a tener victoria, vamos a crecer mucho, vamos a tener mucho sustento unos con otros. Y yo le doy gracias a Dios por la iglesia, porque si ustedes se dan cuenta, es una iglesia que trabaja, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios. Hablamos del versículo 6, del capítulo 6, versículo 27. Trabajar no por la comida que perece. ¿Cuál es la comida que perece? ¿Por qué trabajamos todos? Le voy a decir por qué. Una gran parte del trabajo lo hacemos para comer, porque si no trabajamos, no comemos. Pero la palabra de Dios dice que usted siga trabajando, porque la palabra de Dios es un equilibrio, dice que el que no trabaje, que no coma. Pero en este versículo precisamente, el Señor quiere que nos enfoquemos un poquito más al trabajo que a vida eterna permanece. Hay un trabajo del cual usted lo tiene, yo lo tengo y todos los tenemos. Más, menos, pero todos los tenemos. Pero hay un trabajo que a vida eterna permanece, que está diciendo San Juan capítulo 6, versículo 27. Y ese trabajo está establecido en todas las iglesias, pero aquí se nota mucho porque tenemos muchas actividades y operaciones. ¿Quién no sabe de las actividades y operaciones de aquí? Por mencionar unas cuantas, hermanos, acabamos de tener la actividad de los matrimonios hace poquito. Acabamos de tener la actividad del viernes de las hermanas de las tardes de oración. Atrasito de los matrimonios acabamos de tener la actividad de la oración de los varones. Tenemos la operación que están realizando nuestros hermanos en las diferentes áreas, como también hasta en la participación del teatro, hermanos. Van a decir ustedes, bueno, ¿y eso qué? Hermanos, aquí lo más importante es que aún en el teatro se habla de Jesucristo. Y es una parte como en sabiduría considerar para que logremos objetivos de que si unos no quieren estar en un lugar, pues estarán en otros. No todos podemos asistir a todas las operaciones y actividades de la iglesia. Unos podrán venir a una parte, otros a otra, pero que no haya mucho pretexto o que no haya pretexto de lograr objetivos como trabajo en el Señor para que sigamos adelante. Tenemos la operación de la escuela bíblica, tenemos el trabajo en el Señor de los que están trabajando en el orden, tenemos la operación de las oraciones de la mañana en las 3 iglesias, aquí a las 6:30 en el Llanito y en San Rafael. O sea que yo no tengo tiempo para ir a una actividad, pues ya tendré el tiempo para la otra. Y si no tengo para 3, tendré para la otra. Pero que no haya ningún inconveniente ni pretexto, hermanos, para que se cumpla la palabra de Dios. Que nosotros trabajemos no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dirá el que está sentado, bueno, ¿y yo qué? Pues aunque no quiera, usted está trabajando ahorita, porque usted sentado está escuchando palabra de Dios. Y dice usted, ¿y dónde está mi trabajo? Bueno, usted hará la obra o no la hará. Pero todos tenemos el gran mandamiento, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo lo predica si no sabe qué predicar? Precisamente ahorita está poniendo atención y está poniendo la necesidad de oír palabra de Dios para que su fe se aumente y que ya esa fe le restablezca, y cuando tenga esa fe más y más y más, usted ya no tenga miedo de ir allá afuera y predicarle a su vecino, predicarle allí en el trabajo a algún amigo, predicar en la escuela, predicarle a todo lo que se presente. Y allí está el trabajo en el Señor. Corintios 15:58 dice, primera,
que el trabajo del Señor, ¿qué es? No tiene postura de ser vano. El trabajo en el Señor, hermanos, todo trabajo tiene un pago. ¿Verdad que usted no trabaja de oquis? Ni yo tampoco, nadie trabajamos de oquis. Pero en el Señor tiene un pago. Nada más que no son billetes de a 50, ni de a 500, ni de a 1000, no. Estos son más que billetes de 500 y más que billetes de a 1000. Esto es una participación grande, hermosa, dice la Escritura, y correrán como ríos de agua viva. Se siente usted grandemente halagado en su cuerpo, en su interior, se siente bien, se está contento, tiene la fortuna de decirse a sí mismo, gracias Señor, porque ahora soy tu hijo. Y cuando viene esa posición, hermanos, ese pago no lo puede conseguir en ningún lado por ningún dinero. Pero más allá va el Señor todavía. Porque el Señor, como no, el Señor es la justicia misma, el Señor no se queda con nada. El Señor sabe qué le da, también le da pago. Y paga muy bien. Pero necesita usted comprender por qué paga muy bien. Porque usted hace las cosas también muy bien. Entonces, ¿por qué yo no tengo esa postura? Porque usted no está trabajando bien. Usted no está trabajando bien. O yo no estoy trabajando bien. Y cuando yo le pueda decir al Señor, oye Señor, tú sabes que yo trabajo bien. Tú sabes que te amo y te respeto. Tú sabes que no son palabras, que son hechos. Señor, nunca podrá nacer un hombre que puede decir que el Señor es injusto y que no le responde, porque dice la Escritura que todo hombre es mentiroso y Dios es veraz. No puede ser así, hermanos. No puede resultar fuera de orden la palabra de Dios. Ella tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque es la Escritura, hermanos, que nos bendice y que nos fortalece. Por eso, hermanos amados, yo con este versículo le doy gracias a Dios por todas las operaciones y todas las actividades que hay en la iglesia. De alguna manera o de otra, nosotros, los que pensamos bien, seguramente que a lo mejor es toda la iglesia que piensa bien, pues no podrá acudir a una, o a dos, a tres, pero yo le encargo que si no ha venido a ninguna, piense en alguna y acuda a alguna conforme a su trabajo, conforme a sus tiempos. Pero, hermanos, ese es el ánimo que nos podemos dar unos a otros. Entonces, bajo ese sentir, hermanos, les invitamos a que no desechen las operaciones y actividades que se hacen aquí. Hay muchas actividades, me faltaron los adolescentes, me faltaron los jóvenes, pues tantas cosas que hay que hasta se me pasan. Entonces, hermanos, las hermanas del aseo, el hermano Octavio que con tanta voluntad nos cuida la iglesia toda la noche, toda parte del sábado. Y hermanos, pues gracias a Dios, yo le digo, Señor, si tú no estuvieras haciendo la obra, en vano nosotros que pudiéramos hacer esa obra. Es en vano, hermanos, nosotros no tenemos ninguna facultad, ningún poder para lograr objetivos más que obedecer la palabra de Dios y ser el Señor glorificado. Mire lo que sigue aquí en el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué pregunta, hermanos? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús, respondió Jesús y les dijo, fíjese, esta es la obra de Dios. Nomás hay una obra de Dios. ¿Cuál es? Aquí está claro. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién envió el Señor, hermanos? A Cristo. Esa es la obra de Dios, hermano. Que usted y yo creamos realmente. ¿Sabe cuándo decimos que creemos? Por ejemplo, yo le digo a la iglesia ahorita, ¿creen en el Señor Jesucristo? Poquitos son los que creen. A ver, va otra vez. ¿Creen en el Señor Jesucristo?
¿por qué no hace la obra en práctica que está escrita? El hermano dice que por flojo. Me lo dice a mí, así que usted no se preocupe. Aquí está el asunto, hermanos. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cuando es efectivo este sentir de que le preguntan a uno, ¿crees en Cristo? Y dice uno, sí, no es lo mismo que es callarse y hacerlo de obra de hecho. ¿Sí me entiende, verdad? Porque a veces predicamos mucho con la palabra y lo vamos borrando con nuestro testimonio. Predicamos así como trapeando y se va secando por ahí atrás por nuestro testimonio que no es correcto delante del Señor. Y a veces predicamos con los hechos sin hablar. Y cuando predicamos con los hechos sin hablar, entonces verdaderamente ese hombre, esa varona, da testimonio en verdadero que ella y él verdaderamente han creído en el Hijo de Dios. No hay de otra, hermanos. No hay de otra. ¿Qué quiero decir con ello? Que todos los que no hacemos algo, ya sea que oigamos y vayamos y expresemos, pues oigamos y hagamos la voluntad de Dios y que diga, sí trabaja y trabaja bien y no le interesa que ya sea la salida, siempre se queda otro ratito y hasta el patrón le dice, oye, ya vete, cámbiate porque ya nos vamos. Espérame tantito, ahorita ya voy. Yo una vez acabó esto. No está hablando, está predicando con el hecho. Si esto lo comprendemos, hermanos, va a ser una bendición grandísima, porque entonces el cuerpo de Cristo establecido en este lugar, manos, pies, dedos, todos los conceptos van a estar en movimiento. Van a estar trabajando para la gloria de Dios. Van a estar haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener una satisfacción grande en nuestro corazón y vamos a tener una bendición tremenda, donde Malaquías manifiesta, verás, si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti en gran forma, cosas que ni has de creer que las vas a tener. Ay, ahorita me cayó dice por aquí un hermano, me cayó el 20. A ver si se acuerda de alguien quién es el hermano, pero usted sabe quién es. Con razón. Yo le digo al Señor, ahora ya sé por qué no tengo esto. Ahora ya sé por qué no digo esto. Ahora ya sé por qué hago esto. ¿Por qué? Pues ahora sí que me perdona, pero es porque no hago la voluntad del Señor. Y el Señor quiere que pensemos que Él es la vida, hermanos amados. Aquí enseguida, hermanos amados, esto de que creáis en el que Él ha enviado, hermanos amados, hay una participación muy firme allí en 1 Juan 3:23. Eso de creer, hermanos, parece ser que es muy ligera la palabra y la pasamos rápidamente, pero ¿sabe qué? Es un mandamiento. ¿Quién lo quiere leer? 3:23 de Primera de Juan. Primera de Juan 3:23. ¿Quién lo quiere leer fuerte? Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y que creáis es el mandamiento. Que creamos. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Que nos amemos unos a otros. Que ponemos por práctica la palabra. No quiere que nos critiquemos unos a otros. No quiere el Señor eso. Vamos respetándonos. Y como vamos sembrando ese respeto, vamos a ir cosechando. No quiero que me critiquen, no voy a criticar. Porque las operaciones y las actividades de esta congregación son muchas y a veces
se nos va la boca por lo que usted quiera y se juicia al hermano o a la hermana el por qué no vino a la operación o la actividad. Pero no sabe si estaba enfermo, no sabe si venía y se le ponchó una llanta, no sabe que el niño se puso grave, no sabe muchas cosas que le suceden al hombre, otras cosas que tienen otras actividades, no más importante, simplemente compromisos establecidos. Pero yo les animo en el Señor que todas y cada una de las actividades que se dan aquí, las operaciones, son todas juntas como una bolita, una bolota, para glorificar el nombre de Jesús. Ese es el punto principal, para glorificar el nombre de Jesús. El 30 le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Le dicen al Señor. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da, hermanos, al mundo. Da vida al mundo, hermanos. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree nunca tendrá sed. ¿Cuándo? Si ya venimos al Señor, hermanos, ¿por qué nos retiramos del Señor? ¿Queremos hambre? ¿Queremos sed? Pues entonces me retiro del Señor. Se da cuenta que hay unos hermanos y hermanas que venían muy continuos y ya no vienen. Y luego se aparecen de vez así como los eclipses solares de allá de vez en cuando. ¿Sabe qué? Necesita considerar para su vida la palabra escrita para que se le ponga en su mente y en su corazón y usted no sufra. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, el Señor será glorificado. Nunca, dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí hay una aportación de la palabra donde estos personajes de los judíos y los discípulos se asombraban con esta palabra que sigue, pero no la entendían, y espero que esto sea para algo que les pueda ayudar a algunos de nosotros. En el versículo 51 dice el mismo Señor Jesucristo, yo soy el pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Fíjese, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí está el tropiezo de los judíos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Estos judíos, como muchos de sus discípulos, como puede haber ahorita, no les entraba la palabra. ¿Cómo? Es como si yo le digo a usted, échele la mordida al brazo. Mire, aquí le exprimo y va a salir sangre y usted bebe mi sangre. Y también le echan un pedazo de carne y verá que usted se va. No les entraba eso a los judíos por ningún lado. Y dice la Escritura, hermanos amados, en el versículo 53, Jesús le dijo, de cierto te digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, que es Cristo, y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. Más los preocupó, más los inquietó. Querían que comiera la carne de Cristo y bebiera la sangre del Señor. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? Seguramente que le dijeron a algunos, va a estar loco. Y luego dice la palabra de Dios en el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene, hermanos? Vida eterna. Y lo resucitaré
en el día postrero. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá. ¿Cómo, hermanos? ¿Y qué estamos comiendo ahorita? Pues vamos comiéndolo. Vamos a decirle como a las personas que nos dan de comer: ay, chihuahua, pues yo me quedé tantita con hambre, ¿me puedes dar otro plato de comida? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos aburrimos con la palabra de Dios. ¿Qué pasa con esa comida que necesitamos para la vida eterna y para vivir bien aquí en esta tierra? ¿Qué pasa? Nos molesta a veces la palabra de Dios. Nos compartió un hermano en la mañana en la oración, que ahorita está relacionándose mucho en todo el mundo la palabra de Dios, pero involucrando la palabra cortesía y tolerancia. Están hablando ya mucho en relación a esas dos palabras, cortesía y tolerancia. Todos los predicadores, cortesía y tolerancia. ¿Qué es lo que está diciendo? Le está diciendo: aquí no podemos hablar del pecado. Aquí somos muy corteses. Aquí no tenemos por qué molestarte. Oiga, eso no es molestia. Eso es bendición de Dios para nosotros. Y está tan fuera del orden todo esto, que ya ahorita las cosas han cambiado muchísimo y todo es convivio, todo es cortesía, todo es te tolero. Bueno, pues no lo vuelvas a hacer. Esto. Hablamos de Hebreos 12, ni lo conozco. ¿Para qué? No. Aquí somos corteses. Entonces, hermanos amados, ¿por qué el Señor no habla tanto de esas partes, sino que con claridad dice que aquel que pecare, éste morirá? ¿Por qué no es rescatar del hoyo a ese que se va a la muerte? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Con cortesía? ¿Estás tomando? ¿Estás adulterando? ¿Estás fornicando? Oyes, ya no lo hagas diario. Anda ya cada semana, por favor. Ya no te robes tanto de la fábrica las cosas. Ay, no más. Unas 3 bolsas de tornillos, pero hasta allí ya te llevaba 5. Ahí le vas bajando. Ten temor del Señor. Entonces, ¿qué le vamos a hacer, hermano? ¿A poco no se le puede nombrar al pan pan y al vino vino? Claro que sí. Pero no tenemos por qué gritar ni por qué amonestar con enojo, sino dice con misericordia. Con misericordia y verdad, esa es la verdad, se corrige el pecado, hermano. Y cuando nosotros logramos el objetivo de esto, hermanos, será una bendición para nosotros, hermanos amados. Todo el que anda fuera del camino de Dios, llámese como se llame esto, pero llamándose pecado, hermano, tarde que temprano va a cosechar lo que está pasando. Tarde que temprano. Y va a cosechar en abundancia para como si fuera una reversa de un carro, para atrás. Digo yo soy hijo de Dios y yo lo sé. Y yo me digo a mí mismo, entonces, ¿por qué lo hago? Por la dureza de mi corazón. Porque no quiero entender que no hay otra manera de vivir más que la que está escrita para la gloria del Señor y para mi bienestar.
Se la pongo de tarea a ver si es verdad o no es verdad. Dice la Escritura, aquí los discípulos se ponen también difíciles. Al oír, vamos al 60, hermanos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Y preguntan, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, fíjese, murmuraban de esto, les dijo, esto los ofende, hermanos. Gloria a Dios. Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, imagínense cuando vean esto, estos discípulos que se sorprenden, que va el Señor desapareciendo en la nube, caramba, menos lo van a creer. Y dice el 63, que es lo importante el 63 de todos estos versículos. El Espíritu es el que da ¿qué? Muy bien. La carne para nada aprovecha. Las palabras, dice el Señor Jesucristo, que yo os he hablado, son ¿qué? Espíritu y son vida. Entonces no hay carne, no hay hueso que roer, no hay nada, no hay que beber sangre. Hermanos, toda la palabra de Dios por lo general es en el Espíritu. El Señor Jesucristo en su misericordia se los explica. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, no se ve, no se toca, se siente porque es el Espíritu. Pero aquí está lo importante, hermanos. Nos da vida. Y no cualquier vida. Vida eterna, hermanos. San Juan 17:3. Recio, ¿quién nos está leyendo por ahí? Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? ¿No hubo un valiente que se animara? No. Para buscarlo yo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay para dónde hacerse, hermanos. La única vida eterna es que conozcamos al Señor. Alguien va a decir, estos han de estar medios fuera de orden. No veo a nadie para que lo vean, que te conozcan y te vean y que... No está hablando de eso, hermanos. Esta es la vida eterna. Hermanos, que te conozcan, aquí está. Que te conozcan a ti, el verdadero Dios, y a Jesucristo. No hay otra vida eterna, hermanos. ¿Por qué dice que le conozcamos? Hermanos, la palabra es un todo. Si le conocemos, pero no hacemos su voluntad, si le conocemos, pero la guardamos, los pensamientos, los sacamos llegando a la casa y los ponemos debajo del colchón, si lo conocemos, no hacemos lo que escrito está, y somos oidores olvidadizos y no hacedores de la misma, entonces sale lo mismito. Por eso, hermanos, hablamos de San Juan 6:27. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ese es el trabajo de nosotros, hermanos. Comamos mucho, comamos poco, tengamos 20,000 zapatos, tengamos 20,000 coches, de todos modos, tarde que temprano se va a llegar la recta final y tras la cortina de la muerte, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no aprovechar el tiempo como conviene? Ahorita lo estamos aprovechando como conviene. Pues vamos a administrarnos la palabra. Ya, parece que nomás falta el postre. Pues ya llenó. Pues gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios, hermano amado. Por allí, una persona entre la multitud
sale valiente y le grita al Señor. Vamos allí a Lucas capítulo 11. Fíjese lo que le dice esta persona queriendo quedar bien por ahí. Lucas capítulo 11, versículo 27. Dice la Escritura, mientras él decía estas cosas, fíjese, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, ¿qué dijo? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Le estaba quitando el poder a la palabra. Le estaba diciendo, bienaventurado ese vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y el Señor, como es el Señor, su sabiduría es la única suficiente en todo el universo. ¿Qué le contesta? Fíjese lo que le contesta. Y él dijo, Jesucristo, antes que eso, antes que ese vientre, antes que esos pechos que mamaste, fíjese, antes de todo eso, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Usted y yo somos más bienaventurados aún que la Virgen. Aunque dice la palabra, le llamará siempre Virgen bienaventurada. Aún así, nosotros, los que estamos escuchando la palabra de Dios y no la abandonamos, sino que la guardamos conforme el Salmo 119:11 en nuestro corazón para no pecar contra el Señor, dice, antes, ustedes son bienaventurados. Qué bonito, hermanos, qué hermoso. ¿Le estaba faltando a su madre al respeto? No. Estaba cumpliendo con la palabra del Señor que dice en la Escritura que el que no dejara padre o madre no es digno de mí. Y con mucha sabiduría estaba tomando la posición el Señor Jesucristo. Y estaba dando razón de que todo ello es Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo es Dios. Esto es Dios. Claro, si usted lo conjunta con su corazón, lo ama, lo respeta, lo adora y hace la voluntad de Dios y lo amalgama de tal manera, así es. Pero se lo tiene como un libro, no dejan de ser letras nada más. Imagínense que es un libro de arquitectura, ahí está, y nada más. Pero usted tiene una responsabilidad tan grande como yo también la tengo en ese sentido. Dice la palabra de Dios en Isaías, que Él nos enseña. Esta palabra nos enseña, hermanos, con provecho, para que la aprovechemos. Isaías 48. En el versículo 17. Vamos ahí a 48 del versículo 17. Amén, hermano. Así ha dicho Dios, o si ha dicho Jehová, el que le redimió a usted y a mí, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña ¿qué? Bueno, si es con provecho para mí, pues vamos agarrando el provecho, hermanos. No desaprovechemos el provecho. Si yo me saco la lotería para provecho mío, me va a dar gusto. Le voy a poner mucho interés al número. Voy a tener todas las manifestaciones necesarias para conservarlo y cobrarlo. ¿Por qué no tomar con provecho esta palabra que nos dice el Señor para que el Señor sea glorificado? Y no es una lotería ni es un billete, es la palabra de Dios, vida eterna para el hombre. Y cuando nosotros logramos este objetivo, mis hermanos amados,
Dice la palabra, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. ¿Cuál camino? ¿Cuál verdad? ¿Cuál vida? ¿Cuál camino debes de seguir? ¿Cuál camino debes de seguir, Jesús Díaz? Hermano, no hay muchos caminos. No estamos como José Alfredo Jiménez, ¿cuál de los 4 será el mejor? No, hermanos, aquí no hay de eso. Aquí está el único camino y su nombre es Jesucristo. Y no hay más. Que nos enseña con provecho. Aprovechemos ese provecho, hermanos. Hermanos amados, en ese provecho está establecido en la Escritura. Toda la Escritura es un provecho, hermanos. Usted quiere hablar de lo que quiera. Si quiere hablar de afeminados, ahí está. Si quiere hablar de envidias, ahí está. Si quiere hablar de adulterio y fornicación, ahí está. Si quiere hablar de robo, ahí está. Si quiere hablar de lo que usted quiera hablar, ahí está. Pero usted se encuentra en una situación donde parece ser que no tiene salida. Usted se encuentra en una situación donde parece ser que hasta aquí llegué. Usted se encuentra en un diagnóstico de médico que le dice 2 días y te mueres. Hermanos, son palabras que no tienen valor hasta que el Señor diga su última voluntad. Por lo mientras, usted y yo debemos de decir, Jesucristo sea glorificado y hágase su voluntad en los cielos y en la tierra. Y en mi vida, Señor, espero en ti. Nada más. ¿Sabe qué dice San Juan 3, Timoteo 2, 3, 16 y 17? Todos mucho conocemos esa palabra, pero es necesaria para algunos de nuestros hermanos que podemos darle un ánimo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura. ¿Sabe qué? Fíjese, aquí tengo un pequeño escrito que dice así. Fíjese lo que dice nomás. La palabra escrita no será más exacta ni tendría más autoridad si Dios mismo la hubiera escrito. ¿Qué le parece? Se la leo otra vez. La palabra escrita, la que estamos leyendo, no sería más exacta ni tendría más autoridad si Dios mismo la hubiera escrito. Vamos, quitemos todos los hombres inspirados por Dios y que Dios las había hecho con su puño y letra y su mano. No tiene más ni menos, es la misma autoridad. ¿Por qué? Porque los santos hombres de Dios que el Señor escogió, así le plació para que plantaran su voluntad en ese libro. Por eso no puede tener ni más ni puede tener menos, porque fue inspirada por el Señor. Por eso le debemos de creer, por eso le debemos de amar. Y tenemos esa postura de Hebreos 4:12, que esta palabra preciosísima. Imagínense una espada de doble filo. Dice que es de doble filo. Penetra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál espada? Yo no le veo ningún filo. Esta es la palabra que tiene 2 filos y penetra. Fíjese, hasta discernir lo que no se ve, el alma. Penetra hasta las coyunturas por donde usted le mete el cuchillo. Cuando usted va a comprar carne, ya ve que le meten y le sacan y le ponen ahí con un cuchillo puntiagudo. Así entra la palabra de Dios, hasta penetrar el alma.
y discierne hasta lo último del hombre, hasta los tuétanos. Sabe que tenemos venas, tenemos tendones, tenemos carne, tenemos un hueso adentro y adentro del hueso tenemos algo que se llama tuétano. Hasta allí llega la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Necesitamos considerar. Esta palabra de Dios es esta. Le está a usted, me está a mí entrando en su corazón y en su mente, aunque usted diga que no es cierto. Yo sé que sí es cierto. Poco o mucho va a llevar usted esa espada clavada. Y entre más se mueve, más va a entrar, como cualquier cuchillo. Y el Señor se va a encargar de eso, yo no. Mi encargo de parte de Dios para con usted y para conmigo mismo es decir, escrito está, aquí está. Todo aquello que no está escrito, a mí, a quien sea y quien se pare y como se llame, no lo crea. Y entonces bajo ese lineamiento, mi querido hermano, usted tiene esa obligación delante de Dios, si usted es un hijo, amar, respetar, adorar al que vive y reina para siempre. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. Su Hijo, Jesucristo. Su poder, el Espíritu Santo. Le está tocando ahí, le está moviendo ahí. Que el Señor sea glorificado, hermanos. Yo no sé si tengamos almas nuevas, ¿verdad? Yo la verdad no me fijé ni supe si les dieron la bienvenida, pero bueno, que el Señor sea glorificado. Si hay almas nuevas, les invitamos en el nombre de Jesús que la iglesia nos paremos tantito. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Y si hay almas nuevas, que todos nos acordemos que están con nosotros y que por amor una vez oraron por nosotros, oremos también nosotros por ellas. Si es que hay almas nuevas, el Señor sabe si las hay o no las hay. Que declaremos en este momento una verdad y que si quieren aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, ahí mismo en su lugar, pueden decirle al Señor, con todo su ser, con todo su amor, con toda su inteligencia, con toda su forma de ser, si lo acepta en espíritu y en verdad, acompañándonos a toda la iglesia con esta oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, bendito Dios, porque tú eres santo, porque tú eres digno. Reconocemos, Señor, la autoridad tuya en nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor. Queremos que tú nos cobijes con tu sangre preciosa, que no nos dejes caer en la tentación, que nos libres de todo mal, mi Señor amado. Padre, si tú conoces que en este momento hay una persona nueva que está escuchando tu preciosa palabra y que está penetrando como una espada que dice tu palabra que es de 2 filos, Padre. Padre, ponle en su corazón que te acepte como único y suficiente Salvador. Para aquellos de mis hermanos o amigos que están con nosotros y que quieren en este momento aceptar al Señor en su corazón, yo lo invito a que diga estas palabras. Señor Jesucristo, en este momento yo quiero sentirme bien, quiero que me apoyes en todas mis actividades, yo quiero conforme a tu palabra aceptarte de todo mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y que tu nombre sea glorificado por mi vida. Te doy gracias y que toda la honra y la gloria sea para ti. Gracias, Señor, por perdonarme todos mis pecados. Padre,
que todo sea para honrarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Habría alguno de los hermanos o de los amigos que trajimos invitados o alguien que pudo haber hecho esta oración? ¿Podría ser posible?